tema de sepsis. Hoy ya estaríamos terminando lo que corresponde con el temario de pediatría. Bien, algunos puntos más que les voy a indicar. Bien, entonces empezaremos, por favor. Creo que ya estamos la mayoría. Bien. Cuando nosotros hablamos de sepsis, tenemos que conocer cuáles van a ser los principales focos. Los principales focos para una sepsis va a estar lo que es el foco pulmonar, está el foco urinario, el gastrointestinal. Entonces, estos son los tres focos más frecuentes: el pulmonar, el gastrointestinal y el génito urinario. Bien, esos son los tres focos principales en pediatría. Nosotros cuando hablamos de sepsis vamos a hablar de un microorganismo que ingresa y va a producir una respuesta inflamatoria, un daño celular y una disfunción orgánica. ¿Cuál es la definición de sepsis? ¿Qué es sepsis? Sepsis es la colonización y multiplicación de microorganismos en la vía hemática. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es sepsis, es la colonización y multiplicación de microorganismos en la vía hemática. Esa es su definición. Bien. Entonces aquí, como les indicaba, ingresa el microorganismo, produce una respuesta inflamatoria, un daño celular y una disfunción orgánica. Hablamos respecto a la epidemiología. Dentro de sus causas tenemos las causas, los instrumentos, las edades extremas, tenemos la desnutrición, quemaduras, cirugías previas, principales fuentes de infección, como les indicaba, pulmonar, gastrointestinal y del tracto urinario. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser su fisiopatología. En la primera fase está nuestra primera línea de defensa. Aquí, como pueden observar, los osteoclastos, los macrófagos, aquí está la célula dendrítica, el monocito. Entonces, cuando ingresa el microorganismo, nuestra primera línea de defensa es la que se activa. Cuando estos microorganismos invaden a los macrófagos, a las células dendríticas, se siguen multiplicando, en ese caso la célula dendrítica obtiene una partícula del microorganismo y, como pueden observar en esta imagen, se lo presenta, ¿bien? Entonces aquí, por ejemplo, la célula dendrítica está presentando el microorganismo a nuestro sistema capacitado, que van a ser los TCD4, los TCD8. Ese es nuestro sistema capacitado. Entonces, la célula dendrítica, como pueden observar, está presentando el antígeno o la partícula del microorganismo a los TCD4 y a los TCD8. Estos TCD4, TCD8 actúan posterior a 24, a 48, a 72 horas, ¿bien? Entonces, posterior a 24, 48, 72 horas recién actúan. Y cuando se activa, hablamos de lo que va a ser la segunda fase. Bien, aquí se va a producir lo que va a ser la coagulación intravascular diseminada, la fibrinolisis, la liberación de las cininas. Entonces, ¿qué se va a liberar? Los factores inflamatorios. Se forman las prostaglandinas, se acelera el catabolismo muscular. Los efectos antiinflamatorios en esta fase se debe a la liberación del cortisol, la adrenalina y la PCR. También se va a producir lo que es la lesión del endotelio, aumenta la permeabilidad capilar. Si se aumenta la permeabilidad capilar, se va a tener una extravasación del plasma del espacio intravascular al espacio intersticial. Bien, entonces cuando hablamos aumenta la permeabilidad intravascular, quiere decir que se va a presentar como unos agujeritos, unos huecos, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos. Entonces
Esto aumenta la permeabilidad capilar y va a causar la extravasación del plasma del espacio intravascular al espacio intersticial. Hay una extravasación, no se olviden, del espacio intravascular al intersticio. Es todo el líquido se está yendo al intersticio. Y no se olviden que si todo el líquido es como una tubería rota, que siempre les pongo de ejemplo, si todo el líquido, todo el plasma se va al intersticio, ¿cómo queda la tubería? Va a presentar lo que es la disminución de la volemia. Y esta disminución de la volemia me puede conllevar a una hipovolemia y a un shock hipovolémico. Bien. También se va a producir la agregación plaquetaria y ocasiona hipoperfusión e isquemia. El óxido nítrico provoca vasodilatación e hipotensión. La hipotensión se va a producir, uno, por la disminución de la volemia, también por el óxido nítrico que provoca lo que va a ser la vasodilatación. Eso es lo que se va a presentar en la segunda fase. Vamos a hablar detalladamente de la fisiopatología. En la respuesta inflamatoria, los patógenos activan el sistema inmune, liberan citocinas proinflamatorias. Vamos a tener el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6. Tenemos la coagulación intravascular diseminada. Es la activación de la coagulación que forma microtrombos, alterando la microcirculación. Disfunción endotelial, aumento de la permeabilidad capilar, lo que genera fuga de líquidos y disminuye el volumen circulante, causando hipotensión. También tenemos la inmunosupresión, que está causada por la interleucina 10, que contribuye a la inmunosupresión. Aumenta la vulnerabilidad a infecciones secundarias. El shock séptico, que es la hipotensión persistente que no responde a líquidos debido a la vasodilatación y disfunción miocárdica. Y por último tenemos la disfunción orgánica multisistémica. Afecta órganos como pulmones, riñones, hígado, sistema nervioso central debido a la hipoxia y el daño celular. ¿Bien? Eso es lo que se presenta para conocer un poquito respecto a lo que va a ser la fisiopatología. ¿Cuáles son estos criterios de Sears? Dentro de los criterios de Sears tenemos la fiebre, una fiebre de 38 grados centígrados, una hipotermia de 36 grados centígrados, bien menor a 36 grados centígrados. La frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca según la edad. Aquí se tienen que aprender en neonatos y lactantes. Bien, niños y niños mayores es casi no se ve frecuente según la epidemiología. Neonatos de 0 a 28 días, mayor a 180 latidos por minuto. Lactantes de 1 mes a 1 año, mayor a 160 latidos por minuto. Niños de 1 a 4 años, mayor a 150 latidos por minuto. Y los niños mayores, mayor a 4 años, mayor a 140 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria en el neonato, mayor a 60 respiraciones por minuto. Lactantes, mayor a 50 respiraciones por minuto. Los niños, mayor a 40 respiraciones por minuto. Y los niños mayores a 5 años, mayor a 30 respiraciones por minuto. Bien, tenemos también lo que va a ser la leucocitosis, que va a ser mayor a 12.000, algunos libros están con 15.000 milímetros cúbicos. La leucopenia, que va a ser la disminución de estos, menor a 4.000 milímetros cúbicos. Y la presencia de más de 10% de formas inmaduras de bandas en el conteo de leucocitos. Bien, entonces nosotros cuando mencionamos los criterios de Sears, que hay también el actualizado, este es el que tienen que aprender para el grado, nosotros tomamos estos parámetros. Si mi paciente tiene 2 de estos criterios, estamos hablando de que estamos ante una sepsis. Bien.
Ahora, también debemos conocer lo que es sepsis precoz y sepsis tardía. Empezamos por sepsis precoz. Sepsis precoz son los primeros 7 días. ¿Qué gérmenes pueden causarlo? Los gérmenes que se encuentran en el tracto genital femenino. El estreptococo piógenes beta hemolítico del grupo A, la E. coli, el estafilococo agalactiae, la listeria monocitógenes. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que pueden causar listeria monocitógenes? El estafilococo agalactiae, la E. coli, el estreptococo piógenes, beta hemolítico del grupo A. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ampicilina de 150 a 200 miligramos, kilo peso día cada 12 horas, más la gentamicina de 5 a 7,5 miligramos kilo peso día cada 24 horas. Entonces, estos dos medicamentos nosotros utilizamos. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días. ¿Por qué por 10 días? Porque estamos hablando de una sepsis. Bien, entonces, ¿por cuánto tiempo lo voy a utilizar? Por 10 días. Continuamos. Vamos a hablar respecto a lo que es la sepsis tardía. La sepsis tardía es de 8 a 28 días. Está causado por el Streptococcus pneumoniae, el Enterococcus, la Klebsiella, la Pseudomonas aeruginosa, el Haemophilus influenzae, está también la Salmonella. El tratamiento va a ser con ampicilina de 150 a 200 miligramos, pero si se dan cuenta, en este punto va a ser cada 6 horas, bien, va a ser cada 6 horas, si nos damos cuenta. En una sepsis precoz era cada 12, aquí va a ser cada 6. La gentamicina vamos a utilizar de 7,5 cada 12 horas. En el anterior, que era la sepsis precoz temprana, era cada 24. Acá va a ser cada 12. ¿Bien? ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días. Eso es lo que tenemos que conocer de sepsis, porque tenemos en la mayoría sepsis que nacen, ¿no? Es pacientes pediátricos que nacen ya con sepsis. ¿Por qué ya nacen con sepsis? ¿Por qué ya nacen con infección urinaria? Porque la madre es resistente o la madre no ha realizado oportunamente el tratamiento durante el embarazo y presentó infecciones. Si la madre presentó las infecciones urinarias, le transmitió a este neonato a través de la vía hematógena, y cuando nacen muchos con sepsis directamente, nacen con sepsis, ictericia, ¿no? Entonces eso es frecuente que ingrese al grado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a describir primero, por ejemplo, la ictericia, ¿no? Si tiene ictericia más sepsis, inician empezando, ¿no? Vamos a poner motivo de consulta directo. Fuente de la historia, ya saben, madre que merece relativa confianza. Motivo de consulta, voy a colocar fiebre y coloración amarillenta, por ejemplo. En la enfermedad actual, madre refiere que neonato está cursando con un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por presentar tinte histérico en región cefálica que progresa hasta los tobillos, además de alzas térmicas no cuantificadas. Le vamos a colocar alzas térmicas no cuantificadas. Supongamos el foco pulmonar va a ser urinario, orinas fétidas, llantos cortos, irritabilidad, malestar general, cambios de pañal en varias oportunidades, motivo por el cual acude al Hospital Solomon Clay, donde médico de turno, previos laboratorios, decide su internación al servicio de pediatría con el diagnóstico de hiperbilirrubinemia neonatal y sepsis, ¿no? O pueden colocar y infección del tracto urinario. Bien, entonces de esa manera ustedes tienen que realizar esa historia clínica, y es frecuente que se presente lo que va a ser ictericia más sepsis. Bien, eso vamos a tomar en cuenta, por favor. Ahora vamos a repasar lo que van a ser los fármacos, que también es algo que preguntan bastante en el examen de grado. Bien, los fármacos que vamos a aprender son los más usados, los más puntuales, porque obviamente que hay más fármacos todavía, pero es lo que utilizamos más en Bolivia y lo puntual que tienen que aprender ustedes. Bien, les voy a compartir.
aquí nosotros vamos a empezar hablando de lo que va a ser los fármacos. Bien, vamos a hablar del paracetamol. ¿Qué es el paracetamol? El paracetamol es un antiinflamatorio no esteroideo que actúa inhibiendo la COX-3, el ácido araquidónico y las prostaglandinas. Bien, entonces, ¿qué es el paracetamol? Es un antiinflamatorio no esteroideo que actúa inhibiendo la COX-3, el ácido araquidónico y las prostaglandinas. Además, actúa inhibiendo la interleucina 6, que es la encargada de producir la fiebre. Actúa a nivel del hipotálamo inhibiendo la interleucina 6, que es la encargada de producir la fiebre. Bien, eso es lo que tenemos que conocer. Cuando hablamos del paracetamol, tenemos de 10 y de 15 miligramos. Bien, ustedes quienes les gusta pueden usar de 10, quienes quieren utilizar de 15 también. Eso depende de ustedes. ¿Cuál es la presentación aquí en Bolivia? Por ejemplo, el SUS más maneja esta presentación, que es el paracetamol de 120 miligramos, guión, acá falta sus 5 ml. Bien, esta es la presentación que más se maneja. ¿Cómo vamos a calcular? Dosis, ¿no? Dosis por peso, por ml, por miligramos. Bien, entonces aquí reemplazamos. ¿Cuál es la dosis? Supongamos ustedes quieren trabajar con 15, coloco 15, el pesito supongamos que pesa 10 kilos, ml, ¿no? 5 ml entre 120 miligramos. ¿Cuánto sale? 6.25 ml. Bien, pero a la madre no le digo 6.25 ml, le voy a decir, le va a administrar paracetamol de 6 ml, kilo peso, dosis cada 8 horas. Bien, de esta manera sacamos. Tienen que manejar muy bien lo que va las presentaciones, la dosis, porque directamente te va a decir la doctora, no, mi niño pesa, ¿no? 8 kilos. ¿Cuánto debo administrar de paracetamol o de amoxi si tiene faringoamigdalitis? Entonces, así son las preguntas, son un poquito más cerradas. Cuando hablamos de lo que va a ser de la amoxicilina. En la amoxicilina nosotros vamos a tener también la presentación. Bien, aquí por ejemplo tenemos la presentación de la amoxicilina que es de 250 miligramos, ¿no? Guión 5 ml. Bien. Entonces, nosotros tenemos que conocer lo que va a ser la dosis, el peso, ml y miligramos. Bien, en este caso, la dosis de amoxicilina es de 50, pero no se olviden que también nosotros, dependiendo de la patología, vamos a utilizar. Bien, cuando hablamos dependiendo de la patología, por ejemplo, si estoy ante una otitis media, doctores, ¿de cuánto utilizo? De 90. Si estoy ante una faringoamigdalitis, utilizo de 50. Entonces voy a utilizar la dosis de 50 por el peso de mi niño, que va a ser de 10, ¿no? ¿Cuánto es ml? Aquí tenemos lo que va a ser los ml. Lo voy a colocar 5 ml entre 250 miligramos. ¿Cuánto es? Entonces calculamos, ¿no? 50 por 10 por 5 entre 250 miligramos. Bien, entonces nos sale 10. Ahora, si me sale 10, ¿no? Yo tengo que saber cada cuánto quiero dar a mi niño. Por ejemplo, yo le quiero dar cada 8 horas. Entonces, si le quiero dar cada 8 horas, pues debo dividir lo que va a ser los 10 entre 3, ¿no? 10 entre 3 va a ser 3.3, ¿no? Si yo quiero administrar la amoxicilina cada 8 horas, entonces 10 entre 3, ¿cuánto sería? 3. Bien, eso es muy importante. Entonces le voy a administrar lo que va a ser la amoxicilina de 3 ml cada 8 horas. Bien, entonces por eso se le conoce a la amoxicilina como kilo peso día. Bien, por eso se le conoce como kilo peso día. Ahora me dirán, Doja, es que yo quiero dar cada 12 horas. Claro que le das también cada 12. Entonces en ese caso voy a dividir lo que va a ser 10 entre 2. 10 entre 2 sería 5 ml
cada 12 horas, ¿bien? De esa manera va a ser nuestro manejo en los antibióticos, ¿bien? De la misma manera me van a calcular con todos los antibióticos. Todos tienen esta presentación en nuestro medio, 250 miligramos en 5 ml, ¿bien? Vamos a hablar respecto, acá tenemos una práctica, ¿no? Que lo van a realizar, por ejemplo, tenemos del ibuprofeno y acá les está indicando la dosis de 10 miligramos, kilo peso dosis, la presentación de 100 miligramos en 5 ml y el peso del paciente va a ser 12. Bien, entonces, a ver, calculamos lo que es el ibuprofeno, doctores. Calculen el ibuprofeno y me dicen cuánto les sale. Bien, les voy a dar aproximadamente 30 segundos. Bien, ¿cuánto les salió, doctores? Doc, 6 ml. Muy bien, excelente. 6 ml, ¿no? Muy bien, doctorita. Muy bien, excelente. Muy bien. A ver, con la clorferinamina más, vamos a calcular con la clorferinamina. ¿Cuánto le salió con la clorferinamina, perdón? ¿Hemos podido calcular, doctores, cuánto nos salió? Doc, 6 igual. Sí, también 6 sale, 6,125, pero directamente sería 6. Bien, vamos a calcular con la eritromicina más porque les están haciendo calcular bastante en el examen de grado. Bien, vamos entonces, continuamos. Bien, vamos con la eritromicina más cuánto le sale. Ojo, doctores, y acá les estoy aclarando, la eritromicina se da cada 8 horas. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la dosis? 50 miligramos kilo peso día entre 3. Bien, entonces no se olviden dividirlo entre 3. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra dosis? Va a ser 50. El peso de mi niño, 14 kilos. Bien, esto lo voy a multiplicar por 5 entre 250. Bien, ¿cuánto nos sale 14? Ese resultado de 14 lo van a dividir entre 3, que sería 4,6. Como sale 4,6, vamos a redondear directo, sería 5 ml. Bien, sería 5 ml que le voy a administrar. Dime, doctorita, hemos levantado la manito, dime. Doctora Aide, dime, te escucho.
Bien. Va disculpando, aquí se activó solo. Ah, ya, no, 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 tranquila. Bien, entonces, ¿nos ha salido la eritromicina o tenemos dudas? Bien, entonces no se olviden, ¿no? Que me sale como tal 14, pero ese 14 que nos indica la literatura sobre la eritromicina que se divide entre 3. Entonces, entre 3, ¿cuánto sería? 4,6, redondeando a 5, ¿no? De cómo es 4,6 sería redondeando a 5, que le voy a administrar eritromicina de 5 ml cada 8 horas. Bien, ya hemos calculado. Aquí vamos a hablar de algunos puntos positivos de los fármacos en pediatría. Esto es lo que tienen que manejar. Tenemos las penicilinas naturales. Las penicilinas naturales actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Bien, entonces son inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, todas las penicilinas. Empezamos por la penicilina G, la penicilina G sódica, que vamos a administrar de 100.000 a 300.000 unidades internacionales kilo peso día. Bien, se le conoce como penicilina sódica o penicilina cristalina, que administramos de 100.000 a 300.000 unidades internacionales kilo peso día. Ahora, esto vamos a utilizar, por ejemplo, en las neumonías. Cuando hemos hablado de neumonías, tenemos la neumonía grave, tenemos la neumonía grave y neumonía muy grave. Por ejemplo, ¿cuánto utilizaba en la neumonía? En los neonatos internados de 100.000, ¿no? Nos acordamos de 100.000 unidades internacionales cada 6 horas, ¿no? Cada 6 horas, que sería igual a 4 dosis. Bien, recuerdan cuando hemos hecho neumonía grave, es el doble, que va a ser 200.000 unidades, que sería igual a 4 dosis. Bien, entonces la penicilina sódica es la única penicilina que yo puedo administrar vía EB. Bien, vía EB yo puedo administrar. Tiene intramuscular, no hay vía EB. En mayores a 27 kilos, por ejemplo, si tiene mi niño 30 kilos y tiene una faringoamigdalitis, yo le puedo administrar de 1.200.000 unidades internacionales intramuscular, dosis única de la penicilina es de 28 días, entonces solo dosis única. Ahora, si pesa menos a 27 kilitos, pues le administran la mitad de 600.000 unidades internacionales. De la misma forma, dosis única. Vamos a hablar de lo que va a ser la isosaxolil penicilinas. Cuando hablamos de la isosaxolil penicilinas, tenemos la cloxacilina y la dicloxacilina. Cuando hablamos de la cloxacilina, se administra de 50 a 100 miligramos kilo peso día cada 6 horas. La dicloxacilina se administra de 25, de 50, de 100 miligramos kilo peso día cada 6 horas también. Y tenemos las aminopenicilinas, que va a ser la ampicilina y la amoxicilina. Acá les voy a indicar un detallito. La cloxacilina tenemos vía EB y también tenemos vía oral. La dicloxacilina solo vamos a tener en presentación oral. Bien, no hay vía EB. La cloxa sí tengo vía EB, tengo vía oral, pero la dicloxa solo voy a tener en presentación, que va a ser vía oral. Bien, hablamos de las aminopenicilinas. Aquí tenemos la ampicilina y la amoxi. La ampicilina, de cuánto voy a usar, cómo voy a usar. Acá les pongo, porque siempre me dicen, Doji, ¿cuándo utilizo 50? ¿Cuándo uso 100? Aquí vamos a tener un dato importante. Por ejemplo, tenemos un neonato de 3 días de vida, ¿no? En ese caso tiene pielonefritis, supongamos, nació con ITU. En ese caso voy a utilizar lo que va a ser la ampicilina de 50 miligramos kilo peso día cada 12 horas. Bien, de esa manera voy a usar lo que son las dosis. Ahora supongamos el niño está con sepsis. Si el niño está con sepsis, como hemos visto hace un momento, ¿de cuánto voy a utilizar? Debo doblar mis dosis de 200 miligramos kilo peso día, ¿no?
Entonces varía lo que va a ser las dosis según las patologías. Entonces, en neonatos, no se olviden, ¿no? En pacientitos neonatos, traten de usar lo que va a ser 50, ¿bien? Entonces, la ampicilina, ¿de cuánto voy a usar en neonatos? De 50 cada 12 horas, ¿bien? Ahora, si ya no es un neonato, ¿no? Ya hablo de un lactante menor, entonces 100, ¿no? A partir, desde el día 29, 100, 100, 100 le pongo, ¿bien? Entonces, ampicilina de 100, ceftriaxona de 100, todo de 100 se van a acordar, ¿bien? Ahora, si tiene una sepsis, bueno, si tiene sepsis debo doblar esta dosis de 100, que sería 200 miligramos kilo peso día, dependiendo de la sepsis, ¿bien? Entonces, eso es lo que tenemos que manejar. Ahora, la AMPI tenemos también lo que va a ser vía oral, ¿no? Vía EB y vía oral. La amoxicilina solo tenemos vía oral, de 50 y de 100. ¿Cuándo doy, por ejemplo, de 50? Está con una faringoamigdalitis, le daré de 50. Supongamos mi niño está con neumonía y el tratamiento es ambulatorio, de 100, ¿bien? Vamos a hablar de los macrólidos. Cuando hablamos de los macrólidos, ¿dónde actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúa a nivel del ribosoma 50S, bien 50S, que va a ser la acitromicina y la eritromicina. La acitromicina, doctores, si ustedes revisan el Nelson, distintas literaturas, tenemos de 10, de 12 y de 15 miligramos. Por ejemplo, si revisan el Nelson, está de 12 miligramos. Entonces, ustedes pueden utilizar de 10, de 12 o de 15. ¿Bien? La eritromicina se va a utilizar de 30 a 50 miligramos kilo peso día. Pero un datito, la citro se utiliza cada 24 horas. ¿Qué quiere decir? Si me sale 5 ml, no lo voy a dividir. Le administro los 5 ml cada 24 horas. En cambio, en la eritromicina, como hemos visto, esto se tiene que administrar cada 8 horas. Bien, eso vamos a tomar en cuenta. Ahora, un datito más. ¿Qué gérmenes me va a cubrir las penicilinas? Nos va a cubrir lo que va a ser gram positivos y también los gram negativos, pero tienen que ser gram negativos con su pared, ¿no? Si no tiene pared, pues va a ser tiro al aire, ¿bien? Entonces, cuando cubre gram positivos, también gram negativos, pero que tienen que tener pared, no se olviden, pared, ¿bien? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener lo que va a ser el estreptococo, el estafilococo y en nuestro medio tenemos algo frecuente que es la sífilis, ¿bien? Cuando hablamos de la sífilis está causada por una espiroqueta, ¿bien? Ahora, estas espiroquetas son gram negativas, ¿bien? Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que tiene una pared muy delgada, ¿bien? Por eso es que se utilizan las penicilinas, por ejemplo, ¿bien? La sífilis tiene una pared muy delgada, por eso es que se utiliza lo que son las penicilinas, pero como tal está catalogada como bacteria gram negativa, ¿bien? Porque es una bacteria esporulada, ¿no? La espiroqueta es lo que es el Treponema pallidum, es una bacteria esporulada y es una espiroqueta, no se olviden, ¿bien? Entonces, en ese caso nosotros vamos a utilizar lo que son las penicilinas, ¿bien? Cuando hablamos de los macrólidos, es por ejemplo, si mi paciente pediátrico es alérgico a la amoxicilina y está con una faringoamigdalitis, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar acitromicina, no se olviden, bien, acitro voy a darle. Ahora, ¿qué me va a cubrir los macrólidos? Los macrólidos me cubren lo que va a ser gram positivos, gram negativos, me va a cubrir lo que son las bacterias intracelulares. Y acá tenemos una intracelular que va a ser el Haemophilus. Al Haemophilus se le conoce también como una bacteria desnuda. ¿Por qué? Porque tiene pared. Yo le puedo dar todas las amoxicilinas del mundo y no le va a realizar ni cosquillas, porque es una bacteria que no tiene pared, no tiene pared. Entonces, ¿cuál es su tratamiento ideal? Los macrólidos. Bien, entonces eso vamos a recordar. Bien, entonces los macrólidos actúan cubriendo lo que va a ser estreptococo, estafilococo, va a cubrir lo que va a ser el Haemophilus, ¿no? La clamidia pneumoniae me va a cubrir, entonces todo esto cubren los macrólidos, ¿bien? Hablamos de los aminoglucósidos. Cuando hablamos de los aminoglucósidos,
actúan a nivel del ribosoma 30S. Bien, entonces, ¿dónde actúan? En el ribosoma 30S. Hay que tener cuidado con los aminoglucósidos, porque ¿cuál es su efecto adverso? Es ototóxico y es nefrotóxico, ¿bien? ¿Qué me va a cubrir más? La E. coli, el ureaplasma actúa más a nivel del tracto genitourinario, ¿no? Para las infecciones urinarias se utiliza. La genta tenemos de 5 a 7.5. Si tengo un neonato que tiene 2 días de vida y está con una ITU, en ese caso, ¿qué le administro? Genta de 5 miligramos kilo peso día. Vía EB, tenemos vía intramuscular. En este caso va a ser vía EB. Bien, entonces la dosis mínima voy a utilizar. Ahora, si es un lactante menor, mayor 7.5, o si es sepsis, directo 7.5 miligramos kilo peso día. Bien. La amicacina también es un excelente fármaco, voy a utilizar de 15 miligramos, ¿no? Es un aminoglucósido de tercera generación, utilizo de 15 miligramos kilo peso día, ¿bien? Entonces, estos fármacos vamos a recordarnos, por favor, que es lo más usado en pediatría, ¿bien? De las cefalosporinas. Tenemos las cefalosporinas de primera generación, de segunda y de tercera. Las más usadas, primera generación, el cefadroxilo. El cefadroxilo voy a utilizar vía oral de 30 miligramos kilo peso día. Bien, 30 miligramos kilo peso día. Por ejemplo, está con una faringoamigdalitis, puedo usar el cefadroxilo, ¿bien? De segunda generación, el cefaclor. El cefaclor va a ser de 40 miligramos kilo peso día, ¿bien? Vamos a usar de tercera generación lo que es la cefixima, tenemos la cefotaxima, la ceftriaxona. Vía EB, las más conocidas, cefotaxima, ceftriaxona. ¿De cuánto? De 50 a 100 miligramos kilo peso día. Bien, un datito acá, las de primera generación me cubren más gram positivos, las de segunda generación gram positivos y gram negativos. Las de tercera generación cubren más gram negativos, pero también gram positivos. Bien. ¿Qué son las cefalosporinas? Son inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. Bien, entonces, ¿qué son inhibidores de la síntesis de pared bacteriana? Hablamos que esto se administra en internación, pacientes que tienen salmonelosis, que tienen fiebre tifoidea, que van a presentar lo que va a ser una neumonía, ¿no? En esos pacientes vamos a utilizar, ¿bien? O EDAS, ¿no? Por bacterias, esto vamos a utilizar. Las fluoroquinolonas. En las fluoroquinolonas actúa inhibiendo la síntesis de la DNA girasa, ¿no? Actúa inhibiendo la síntesis de la DNA girasa. El único fármaco que se puede utilizar de las fluoroquinolonas es el ácido nalidíxico. Si revisamos el libro Gottman, nos indica que las fluoroquinolonas no se utilizan en mujeres embarazadas ni en pacientes pediátricos porque produce la osificación precoz de la epífisis y la diáfisis, a excepción de la primera generación que va a ser el ácido nalidíxico, que sí puedo utilizar este fármaco, sí puedo utilizar en pacientes pediátricos y mujeres embarazadas. ¿De cuánto? De 50 miligramos kilo peso día, ya sea vía EB o vía oral. A partir de los 18 años se usa el ciprofloxacino de 40 miligramos kilo peso día. ¿Bien? Entonces, las fluoroquinolonas, ¿para qué se utilizan? Más que todo se utiliza para infecciones urinarias, se va a utilizar para problemas gastrointestinales, también para neumonía se utiliza. Bien, vamos a hablar de otro fármaco. Aquí vamos a tener lo que va a ser el sulfametoxazol más el trimetoprim. Bien, ¿cuál es su mecanismo de acción? Actúa inhibiendo la síntesis de ácido fólico. Bien. Sulfametoxazol más trimetoprim. Se le conoce como el famoso Bactrim. ¿De cuánto se administra? Vía oral se administra de 40 miligramos kilo peso día cada 12 horas por 5 días. Bien, eso es lo que tenemos que conocer, doctores, respecto a los fármacos. Eso es lo más relevante, lo más puntual que nosotros tenemos que manejar. Bien.
Ahora vamos a hablar respecto a lo que va a ser la meningitis, que es un tema que están preguntando bastante. Bien, un datito más, doctores, por favor, estudien bien exantemáticas. Hay varios casos de sarampión ahorita, ¿no? Ya han detectado 20 casos, si mal no he escuchado. Entonces, eso ya es una pregunta segura para el examen de grado. Bien, entonces, por favor, repasen. Les estoy compartiendo, me dan un momentito, por favor. Vamos a hablar de la meningitis, bien, algunas cosas puntuales. Bien, hemos tenido, por ejemplo, meningitis, 2 casos y todo lo que sucede, por ejemplo, hay rabia, ¿no? Aumenta lo que va a ser los casos de rabia y es pregunta de examen de grado. Lo mismo, tenemos mayor cantidad de sarampión, de inmediato empiezan a preguntar sobre sarampión. Bien, entonces estudien bien, exantemáticas, ¿no? ¿Qué vacuna me va a cubrir contra el sarampión? La SRP, ¿qué tipo de vacuna es? Monocateriano ARN, ¿no? Entonces todos los datitos. Bien, vamos a hablar de lo que es la meningitis. ¿Qué es? Es la inflamación de las meninges como respuesta a la bacteria productora y sus endotoxinas. Bien, la etiología tiene que ver con la edad. Bien, cuando hablamos que tiene que ver con la edad tenemos menores a 1 mes, de 1 a 3 meses y mayores a 3 meses. Menores a 1 mes tenemos el Streptococo agalactiae, el Streptococo agalactiae, tenemos la E. coli y la Listeria monocitógenes. Bien, estos 3 gérmenes vamos a tener. Menores a 7 días vamos a utilizar la cefotaxima. Bien, menores a 7 días voy a utilizar la cefotaxima de 50 miligramos kilo peso día cada 12 horas vía EB. Mayores a 7 días utilizo también la cefotaxima, pero si se dan cuenta, aquí estamos utilizando cada 8 horas. Ambos tratamientos va a ser por 21 días. Entonces, menores a 7, por favor, de 50 miligramos kilo peso día cada 12 horas vía EB. Mayores a 7 días, cefotaxima de 50 miligramos kilo peso día cada 8 horas vía EB. Ambos medicamentos por 21 días. De 1 a 3 meses vamos a tener el Streptococo agalactiae, la E. coli, la Listeria monocitógenes, el Streptococo pneumoniae, la Neisseria meningitis y el Haemophilus influenzae tipo B. Bien, entonces una vez más, ¿qué tenemos? Lo mismo se repite, Streptococo agalactiae, E. coli, la Listeria monocitógenes más el Streptococo pneumoniae, Neisseria meningitis y Haemophilus influenzae tipo B. Bien. Aquí que voy a utilizar también la cefotaxima, pero en este caso es de cuánto, de 200 miligramos kilo peso día cada 6 horas vía EB. Puedo utilizar también, si no tengo a la mano la cefotaxima, la ampicilina de 200 miligramos kilo peso día cada 6 horas. Bien. Mayores a 3 meses. Mayores a 3 meses vamos a tener los gérmenes, el Streptococo pneumoniae, la Neisseria meningitis y el Haemophilus influenzae tipo B, que voy a utilizar también lo que va a ser la cefotaxima de 200 miligramos kilo peso día cada 6 horas más la ceftriaxona de 100 miligramos kilo peso día cada 12 horas. Bien. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Bien, eso es muy importante. Cefotaxima de 200 cada 6 y la ceftriaxona de 100 que voy a utilizar cada 12 horas. Bien, entonces cualquiera de estos fármacos ustedes pueden utilizar. Bien, o bien cefotaxima o bien la ceftriaxona. Eso es el manejo que está en el libro Nelson. Bien, es de acuerdo al Nelson. Nosotros, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Por las diferentes maniobras. Miren, aquí, por ejemplo, vamos a tener nosotros lo que va a ser la maniobra, tenemos lo que va a ser el signo de Brudzinski, tenemos el signo de Kerning. Bien, cuando hablamos del signo de Kerning,
Por ejemplo, vamos a realizar lo que va a ser una flexión, ¿no? Se realiza una flexión a nivel de las extremidades y esta no se puede realizar mayor a 90 grados. Se hace una flexión. Cuando yo quiero elevar mayor a 90 grados, el paciente presenta rigidez, presenta mucho dolor y no se puede realizar. Bien, esto es el signo de Kerning. Vamos a hablar del signo de Brudzinski. El signo de Brudzinski es cuando se va a realizar una flexión, ¿no? De la cabeza, se hace una flexión de la cabeza y de inmediato va a flexionar lo que son las extremidades inferiores. Miren, acá podemos observar que se está flexionando la cabeza y de inmediato flexiona las rodillas. Bien, entonces esos son los dos signos más característicos que va a ser el de Brudzinski y el de Kerning que vamos a tener nosotros para evaluar lo que va a ser la meningitis. Bien, este es el cuadrito que ustedes tienen que aprender. Ahí le pueden tomar lo que es una captura porque eso les van a preguntar y es una pregunta cerrada del PAI. Bien. Cualquier pregunta, por favor, directo lo realizan por lo que es por Google Meet, porque no puedo responder a la misma vez el celular y no puedo a la misma vez también responderles. Les voy a agradecer. Entonces, cualquier pregunta lo pueden colocar al chat directamente o levantan la manito. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer y tenemos que manejar. Bien, eso es muy importante, doctores, respecto a lo que es meningitis. Bien, con eso ya tendríamos todo el temario avanzado porque hemos hecho lo que es crecimiento, desarrollo. Con eso les estaría entregando todo el temario, doctores, respecto a lo que es pediatría. Bien, ahora estaríamos iniciando con lo que va a ser ginecología. Hasta ahí está todo el temario respecto a lo que es pediatría. Repasen, por favor, algo que les voy a indicar, aprendan bien PAI. Les están preguntando fármacos, les están preguntando lo que va a ser el PAI. Bien, vamos a empezar entonces con lo que va a ser con ginecología. Me dan un momentito, por favor, ahorita les comparto. Vamos a empezar con lo que va a ser las hemorragias de la primera mitad. Cuando hablamos de lo que son las hemorragias de la primera mitad, ¿qué es? ¿Cómo está conformado? Está conformado por lo que va a ser el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Bien? Empezamos por aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo menor a las 22 semanas de gestación con un peso menor a 500 gramos y una talla de 23 centímetros. Bien, entonces cuando me dicen que es el aborto, es la interrupción espontánea o inducida del embarazo menor a las 22 semanas de gestación con un peso menor a 500 gramos y una talla de 23 centímetros. Entonces, cuando yo hablo, es la interrupción espontánea, quiere decir que ha sido por causas naturales. Bien, por ahí se ha caído, ¿no? O por ahí tenía alguna malformación. A eso se refiere, es la interrupción espontánea o inducida, ¿no? Inducida quiere decir, por ejemplo, que la paciente no estaba en sus planes, ¿no? Ser mamá, entonces se indujo lo que va a ser el aborto, ¿bien? A eso se refiere la definición. Bien, ahora nosotros vamos a hablar respecto a lo que va a ser la clasificación, ¿bien? En la clasificación nosotros hablamos de las causas ovulares y de las causas maternas. Bien, cuando hablamos de las causas ovulares vamos a tener las cromosomopatías, ¿bien? Que son las monosomías, las trisomías y las triploidías. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en causas ovulares? Las cromosomopatías, que son las monosomías, que van a ser las trisomías, que van a ser las triploidías. Cuando hablamos de las causas maternas, tenemos en las causas maternas, vamos a tener las causas locales. Bien, en las causas locales está la incompetencia
istmo cervical. Están los miomas, las malformaciones uterinas. Cuando hablamos de malformaciones uterinas, me dan un segundo, por favor, doctores. Voy a desactivar lo que va a ser mi WhatsApp. Van a disculpar porque me están llegando un montón de mensajes, les comento. Bien, ya lo hemos cerrado, vamos a estar más tranquilos. Bien, entonces, cuando hablamos de causas maternas, vamos a tener las causas locales. Dentro de las causas locales tenemos la incompetencia istmocervical. ¿Ven? Que quiere decir que el cuello cervical está entreabierto. Vamos a tener lo que son los miomas, ¿bien? Las malformaciones uterinas. Tenemos el útero unicorne, tenemos el útero bicorne, el útero tabicado, también aquí está la endometritis, la hipoplasia uterina, el síndrome de Asherman. Bien, entonces cuando a mí me pregunten causas maternas locales, tienen que indicar todo esto, por favor, doctores. Entonces, cuando quiere decir local, es solo un compromiso a nivel del útero, bien, que se está presentando. No se olviden. Y cuando hablamos de causas generales, vamos a tener las endocrinas, tenemos las inmunológicas y las infecciosas, ¿bien? Dentro de las causas endocrinas vamos a tener lo que va a ser la diabetes descompensado. Una mujer que tiene diabetes, claro que se puede embarazar, no hay ningún problema, pero el problema viene cuando ella no está realizando un tratamiento adecuado, cuando tiene una diabetes descompensada que puede terminar en un aborto. De la misma forma, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo que puede causar un aborto. Tenemos también lo que va a ser el síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico aumenta lo que va a ser la testosterona. Bien, hay una mayor cantidad de testosterona. Esto puede causar lo que va a ser un aborto. También durante el embarazo puede existir déficit de progesterona. No nos olvidemos que la progesterona es quien mantiene este embarazo. Entonces, si hay una disminución, ¿qué me puede causar? Me puede causar lo que va a ser un aborto. Bien, aquí tenemos también las causas inmunológicas. Cuando hablamos de lo que van a ser las patologías inmunológicas, tenemos la vasculitis. Bien, tenemos la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, tenemos la artritis reumatoidea, la incompatibilidad de grupo y factor. Bien, entonces nosotros vamos a tener todas estas patologías. Bien, eso es muy importante. Ahora, ¿qué sucede en las enfermedades autoinmunes? En las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, se va a producir una hiperreactividad de los linfocitos B, que nuestras propias células dañan lo que va a ser a este producto, producen la lisis, ¿no? La lisis de este producto. ¿Y qué van a afectar? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si una paciente tiene lupus, si tiene vasculitis, los anticuerpos empiezan a producir inmunoglobulinas contra lo que va a ser el feto, contra lo que va a ser el producto. Y se va a producir lo que va a ser una lisis a nivel de los glóbulos rojos y esto puede conllevar a lo que es la muerte, ¿no? Al aborto. Eso es lo que va a suceder. Bien. En las infecciones nosotros vamos a tener lo que va a ser la infección del tracto urinario. Bien, tenemos las itus, vamos a tener lo que va a ser torch y vamos a tener lo que va a ser la clamidia. Bien, aquí no van a decir torch, van a decir toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus, herpes. Entonces, cuando hablamos de aborto, repasando causas ovulares, ya saben, cromosomopatías, monosomías, trisomías y triploidías. ¿A qué hago énfasis cuando hablamos de causas ovulares? Por ejemplo, hay pacientes que te dicen, yo no sabía que estaba embarazada, ¿no? Entonces te dicen, yo no tenía idea de que estaba embarazada y de repente presenté un sangrado. Entonces, cuando hablamos de las causas ovulares, pues se va a presentar lo que va a ser alguna cromosomopatía y automáticamente el cuerpo lo elimina. La más frecuente, trisomía 21. Las causas maternas.
como ya hemos mencionado, locales, ya saben, todo lo que está relacionado al útero y causas generales que tienen que mencionar, endocrinas, inmunológicas e infecciones. Bien, por favor, eso tomen en cuenta. Vamos a hablar según la edad gestacional. Tenemos lo que va a ser ovular. Cuando hablamos de ovular es menor a 2 semanas. Bien, ya es muy tarde, doctores. Cuando hablamos de ovular es menor a 2 semanas. Bien, algo que les voy a indicar, por favor, doctores. Vamos a ser puntuales. Bien, entonces es una falta de respeto tanto a mí como a ustedes que nos estemos conectando a estas horas. Bien, por favor, ya inició. Yo les puedo aceptar máximo hasta las 7:50, ¿no? Pero a estas horas no, doctores. Bien. Ovular, menor a 2 semanas. Cuando hablamos de lo que va a ser embrionario, del aborto embrionario, es de 3 a 8 semanas. Fetales a partir de las 9 semanas. Entonces, cuando hablamos de lo que va a ser el aborto ovular, menor a 2 semanas. Aborto embrionario de 3 a 8 semanas. Y el aborto fetal a partir de las 9 semanas. Bien. También hablamos según la etiología. Según la etiología tenemos lo que va a ser el aborto espontáneo, ¿bien? Cuando nosotros hablamos del aborto espontáneo que hemos mencionado hace un momento, ha sido por causas naturales, la paciente se ha caído, ¿no? Por ejemplo. Y cuando hablo de un aborto provocado, es cuando en sus planes no estaba ser madre, ¿no? Y ha sido un accidente, ¿bien? Entonces, nosotros acá en Bolivia no está autorizado legalmente lo que es el aborto, ¿bien? En otros países, y Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí está autorizado según sus leyes, ¿bien? Entonces, a eso se conoce como aborto provocado o criminal, ¿bien? Se le conoce como aborto provocado o como aborto criminal. Y acá, doctores, vamos a hablar del aborto terapéutico. ¿Qué quiere decir el aborto terapéutico? Por ejemplo, mi paciente tiene tuberculosis y además tiene VIH, supongamos, ¿no? Tiene esas dos patologías, tiene tuberculosis y tiene VIH. En ese caso, ¿qué se hace, doctores? En ese caso, como está en riesgo la vida de la madre, porque como va a ir aumentando la presión intraabdominal, esto puede producir una mayor diseminación de la tuberculosis. ¿Qué se hace? Se interrumpe. A eso se le conoce como un aborto terapéutico que se está realizando por salvaguardar la vida de la madre. Por eso se está realizando, para salvaguardar lo que va a ser la vida de la madre. Bien, aquí vamos a hablar según la recurrencia. Según la recurrencia tenemos el aborto recurrente, que quiere decir 2 abortos consecutivos. El aborto habitual, 3 abortos continuos o 5 discontinuos. Bien, el aborto recurrente es 2 abortos consecutivos y el aborto habitual es 3 abortos continuos o 5 discontinuos. ¿En cuánto tiempo? En un año. Bien, a eso hacemos énfasis cuando hablamos según la recurrencia. Vamos a hablar de los factores predisponentes. Dentro de los factores predisponentes, nosotros vamos a tener la edad, ¿no? Las edades extremas. Una paciente mayor a 35 años, menor a 18 años. La multiparidad, el estado socioeconómico, una paciente que no tiene una alimentación adecuada o que tiene un trabajo extenuante. Bien, me dan un segundo, vamos a aceptar. Entonces vamos a tomar en cuenta, bien, los hábitos nocivos. Bien, entonces nosotros cuando hablamos de factores predisponentes, no se olviden en las mujeres edades extremas, ¿bien? Menor a 18 años, mayor a 35 años, la multiparidad, el estado socioeconómico, los hábitos nocivos, alcohol, drogas, tabaco y antecedentes de la misma patología. Bien, vamos a hablar respecto a lo que va a ser la clasificación clínica de aborto que ustedes tienen que conocer. Bien, entonces en la clasificación clínica tenemos lo que va a ser la amenaza de aborto.
En amenaza de aborto vamos a tener lo que es el sangrado rojo rutilante, dolor abdominal y algo importante, no hay modificación cervical, por favor. En la amenaza de aborto, el cuello cervical está bien cerrado y tenemos vitalidad fetal. Bien, esto por favor vamos a manejar. En el aborto en curso tenemos dos tipos, lo que va a ser el aborto inminente, tenemos el aborto inminente y vamos a tener el aborto inevitable. Cuando hablamos de lo que va a ser el aborto inminente, hay modificación cervical, pero las membranas están íntegras y hay vitalidad fetal, ¿bien? Entonces, eso es lo que se presenta en el aborto inminente. El aborto inevitable, hay modificación cervical y hay membranas rotas, como su nombre dice, inevitable, no se puede hacer más nada. Entonces, ¿qué tenemos? Hay modificación cervical, las membranas están rotas, por lo tanto hay una pérdida del líquido amniótico. El aborto consumado, vamos a tener el aborto incompleto y tenemos el aborto completo. Cuando hablamos del aborto incompleto es cuando la paciente llega con dolor en hipogastrio, vamos a observar los restos ovulares a nivel del tracto genital. Bien, colocas el espéculo y ahí puedes observar los restos ovulares. Bien, cuando hablo del aborto completo es cuando la paciente llega asintomática, que quiere decir no presenta dolor, no tiene dolor y el cuello cervical está cerrado. Bien, entonces, ¿por qué viene? Supongamos, el día de ayer presentó lo que es dolor, presentó sangrado mi paciente. Bien, entonces viene por lo que le sucedió, por lo que le pasó ayer en la semana, pero cuando llega, la paciente llega asintomática, con cuello cervical cerrado, no hay restos corioplacentarios. Eso es un aborto completo. Hablamos del aborto retenido. El aborto retenido, ¿qué quiere decir? Retenido, ¿no? Es como cuando alguien te retiene, no te deja salir, lo mismo. ¿Cómo está el cuello cervical? Está cerrado, el cuello cervical está cerrado. ¿Cómo están las membranas? Las membranas están íntegras, pero tenemos ausencia de movimientos fetales y de frecuencia cardíaca fetal. Hay ausencia de movimientos fetales y de frecuencia cardíaca fetal. No se olviden, eso es súper importante. La altura uterina es menor para la edad gestacional, menor para la edad gestacional. Bien, se le conoce como aborto retenido, bien, o diferido también, aborto retenido o diferido. Hablamos del aborto infectado. El aborto infectado va a estar localizado, ¿no? Cuando hablamos de aborto infectado, va a estar localizado. Bien, primero se va a producir esta infección, esta contaminación a nivel del útero, donde va a presentar lo que es la fiebre, pero es una fiebre ondulante, sube y baja, no es una fiebre persistente, va a presentar un sangrado fétido, purulento, de mal olor. El útero es un útero blando, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de aborto infectado, va a presentar lo que va a ser la fiebre, un sangrado fétido, purulento y el útero es blando. Ahora, si no se trata oportunamente, este aborto infectado puede ingresar a la vía hemática y que va a causar un aborto séptico. El aborto séptico nosotros hablamos cuando hay un compromiso del estado general y la paciente va a presentar alzas térmicas persistentes. Las alzas térmicas son persistentes. Va a presentar lo que va a ser la astenia, adinamia, malestar general y obviamente va a presentar lo que va a ser esta secreción purulenta fétida, ¿no? Va a presentar. ¿Cómo va a ser mi manejo de cada uno de estos? Y vamos a hacer ejemplos. Bien, empezamos. Cuando yo hablo de amenaza de aborto y aborto inminente, es el mismo manejo. Número uno, vamos a empezar con el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué se coloca? Bien. Cuando es para el examen de grado, primero va la patología, doctores. Bien, entonces en este caso estaría hablando de que hemorragias de la primera mitad, ¿no? Entonces va a ir el primer diagnóstico, hemorragias de la primera mitad. Abajo va amenaza de aborto, amenaza de aborto.
Tercer diagnóstico, embarazo de 18 semanas por fecha de última menstruación. Cuarto diagnóstico, feto único vivo por movimientos fetales, supongamos, feto único vivo por movimientos fetales. Alto riesgo obstétrico y el GEPAG. Bien, entonces todo esto me van a colocar en diagnóstico. Vamos con la internación, ¿no? Colocamos internación. ¿Qué dieta le doy? Dieta corriente porque no tengo problemas gastrointestinales, génito urinario, reposo. Aquí, doctores, colocan reposo relativo, por favor, porque si hablamos de reposo absoluto, mi paciente puede presentar lo que va a ser un tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa. Tiene que estar en movimiento. Es un reposo relativo. Las medidas generales, control de signos vitales. ¿Cada cuánto van a controlar? Cada 6 horas, ¿no? A la paciente. Y también se debe controlar el sangrado vaginal, ¿no? El sangrado vaginal se debe controlar cada 2 horas. Y la frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos tienen que estar controlando. La frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos. Vamos a hablar de la solución. ¿Qué solución? Solución fisiológica, 1000 cc, 1000 ml para vía. ¿Qué le voy a dar, doctores? Tanto para amenaza de aborto como aborto inminente. Indometacina. ¿Qué es la indometacina? Primero, es un antiinflamatorio no esteroideo. Este sí, actúa inhibiendo COX-1, COX-2. Bien, la indometacina sí actúa inhibiendo COX-1, COX-2, el ácido araquidónico y las prostaglandinas. Actúa inhibiendo COX-1, COX-2, ácido araquidónico, prostaglandinas, inhibe las contracciones uterinas, inhibe la modificación cervical. Solo se utiliza hasta las 32 semanas porque va a producir el cierre precoz del conducto arterioso. Solo se utiliza hasta las 32 semanas porque va a producir el cierre precoz del conducto arterioso. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos de la indometacina? Como es un antiinflamatorio no esteroideo, la gastritis. Por eso se usa solo por 3 días. ¿Qué más va a causar? Una hemorragia intracraneana. Bien, entonces no se olviden, por favor, la indometacina, que es súper preguntado. Nosotros tenemos la presentación vía oral y tenemos en supositorio. En supositorio viene de 100 miligramos vía rectal cada 24 horas por 3 días. Bien, aquí yo también puedo utilizar para el dolor de mi pacientita lo que va a ser un antiespasmódico, que va a ser el butilbromuro de iosina. ¿De cuánto? De 10 miligramos cada 8 horas. ¿Dónde actúa? Actúa lo que va a ser a nivel de los receptores beta 2. Bien, ¿dónde actúa? Entonces el butilbromuro de iosina va a actuar a nivel de los receptores beta 2. Los beta 2 no solo están en los pulmones, también en el útero. De esta manera relaja el útero y mi paciente no está con tanto dolor. Bien. De esa manera nosotros realizamos el tratamiento. Bien, ahora, ¿qué le voy a pedir, por ejemplo, en imagenología? En imagenología, pues le pediré ecografía obstétrica para poder valorar cómo está la vitalidad fetal, de que no haya un estrés a nivel fetal. Laboratorios, le pediremos un hemograma, nada más un hemograma, porque ¿por qué le voy a pedir, doctores, urea, creatinina, ego, si la paciente no me está indicando datos o clínica, por favor? Entonces no le puedo estar pidiendo, pues he visto que le piden urea, creatinina, perfil hepático. Acá no está viniendo por una hepatitis, doctores. Entonces, de acuerdo a lo que tiene mi paciente, yo le voy a pedir, por ejemplo, con un hemograma, yo ya puedo saber si mi paciente está con datos de infección. Entonces, no es pedir por pedir. Entonces, para el grado tienen que tener criterios. Si el internista, ¿no? O si ya el ginecólogo le ha pedido todos sus exámenes, entonces, ¿para qué yo voy a pedir más, doctores? ¿No? En este caso, se supone quien ha internado ha tenido que pedir algunos exámenes más completos, ¿no? Como ese hemograma, tal vez un ego, ¿no? Entonces, yo el día que doy mi examen de grado, ¿para qué le voy a pedir más? ¿Bien? Entonces, un hemograma más que suficiente. ¿Bien? Vamos a hablar de lo que va a ser, cómo es el manejo de un aborto inevitable
incompleto, ¿bien? O un aborto también retenido. Entonces aquí, ¿cómo va a ser el manejo de un aborto inevitable, incompleto y retenido? ¿Cómo yo lo voy a manejar? Nosotros, en este caso, primero, la internación, no siempre la internación. Como estoy hablando de que ya no hay vitalidad fetal, por ejemplo, en este caso, nosotros directamente, ¿no? Directamente vamos a administrar lo que va a ser solución fisiológica. De la misma manera, solución fisiológica al 0,9%, 1000 cc para vía. Se le va a administrar lo que va a ser el misoprostol. Bien, ¿por qué se le está administrando el misoprostol? Porque acá ya no hay vitalidad, no hay vitalidad. Bien, entonces, tanto en aborto inevitable, incompleto, retenido, no hay vitalidad. ¿Qué es el misoprostol? Es un antagonista de la prostaglandina E1. Bien, entonces va a ser un antagonista de la prostaglandina E1. ¿Qué me va a producir? Me va a producir lo que es la modificación cervical, me produce la modificación del cuello cervical, aumenta las contracciones uterinas y me produce la modificación, lo principal del cuello cervical, me produce modificación y maduración del cuello cervical. Ahora, el misoprostol, ¿cómo se maneja? Se administra, viene en presentación de 200 microgramos, por favor, no viene de 200 miligramos, viene de 200 microgramos, que se administra 2 comprimidos. Si se administra 2 comprimidos vía sublingual, ¿cuánto sería? 400 microgramos, ¿bien? Y 2 comprimidos vía vaginal, que sería 400 microgramos. Si sumamos ambos, 400 más 400, estamos hablando de 800 microgramos, ¿bien? De 800 microgramos que se le va a administrar a la paciente. ¿En qué pacientes yo no puedo utilizar el misoprostol? En caso de que tengan alergia al misoprostol, tendré que utilizar oxitocina. No puedo utilizar en una paciente que tiene anemia, ¿no? Entonces, en esos casos es contraindicado el uso de lo que va a ser el misoprostol, ¿bien? Ahora me dirán, ¿voy a usar antibiótico? Claro que vamos a usar antibiótico porque hay un tejido, no se olviden, hay un tejido inflamatorio en este caso, hay un tejido que puede causar lo que va a ser una sobreinfección. Entonces, sí, vamos a utilizar ampi y genta, ¿bien? Entonces, ¿de cuánto es en el adulto la ampicilina? De 1 gramo cada 12 horas. Y la gentamicina vamos a utilizar de 80 miligramos en ampolla cada 24 horas o cada 12 horas. En este caso, cada 12 le vamos a dar. Entonces, la ampicilina de 1 gramo cada 12, ¿no? Y vamos a utilizar lo que va a ser la gentamicina de 80 cada 12, ¿bien? De esa manera va a ser nuestro manejo. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Si supongamos la paciente me dice, ¿sabe qué, doctorita? Ya voy a ingresar, ¿no? Es tu examen de grado mañana, supongamos, y te dice, ya voy a ingresar porque me van a realizar un AMEU o un LIU, ¿no? Cuando hablamos del AMEU, es el aspirado manual endouterino que se realiza, ¿no? El AMEU, aspirado manual endouterino, se realiza cuando la paciente tiene menor a 12 semanas de gestación y tiene una dilatación menor a 2 centímetros. Y el LIU, que es el legrado intrauterino, se realiza cuando tiene un embarazo mayor a 12 semanas y mayor a 2 centímetros de dilatación, ¿bien? Entonces, si la paciente me dice, no, recién me van a realizar mi AMEU o mi LIU, ¿qué voy a colocar yo en mi conducta, doctores? Tengo que colocar lo que va a ser la solución fisiológica, el misoprostol y lo que van a ser los antibióticos. Bien, entonces eso es lo que yo tengo que colocar. Ahora, ¿qué le voy a pedir en laboratorios? Hemograma nada más, porque no se olviden que la MEU y el LIU se maneja de manera ambulatoria. Estará 2 horas la paciente, de ahí se va para su casa. Y ahora, si supongamos la paciente me dice, ¿sabe qué? Ya me han hecho hace 1 hora lo que es el AMEU o el LIU, entonces ¿para qué ya le pondría el misoprostol? Si ya le han hecho el AMEU y el LIU. Lo único que yo tendría que colocar es antibiótico y analgésico, ketorol de 30 miligramos cada 8 horas, ampigenta nada más. Ahora me dirán, ¿y cómo hago el diagnóstico, no?
¿qué voy a colocar si ya le han realizado? Si ya le han realizado, vamos a colocar número 1, hemorragias de la primera mitad. Sigue siendo una hemorragia de la primera mitad. Voy a colocar aborto retenido, resuelto por AMEU o por LIU. Eso es lo que yo tengo que colocar. Bien, resuelto por AMEU o por LIU. Y abajo coloco lo que es el GEPAG, ¿no? Entonces el GEPAG, nada más eso voy a colocar. Entonces, por favor, quiero que se den cuenta ese manejo. Por ejemplo, ya le han hecho el AMEU y siguen colocando lo que va a ser el misoprostol y eso les baja pues unos 20, 30 puntos en el grado. Entonces, si ya le han hecho, yo no tengo por qué colocar el misoprostol. Bien, entonces eso vamos a tomar en cuenta, por favor, doctores. Bien. Ahora vamos a hablar respecto a lo que va a ser el aborto infectado. Bien, cuando hablamos del aborto infectado y del aborto séptico, el antibiótico, el manejo es el mismo. Bien, ¿qué le voy a dar? Penicilina sódica, que hemos hablado hace un ratito, solo que en pediatría, acá estamos hablando en adultos, penicilina sódica de 400.000 unidades internacionales cada 6 horas. Bien, penicilina sódica de 400.000 unidades internacionales cada 4 horas, puede ser cada 6 horas. ¿Qué me va a cubrir? Gram positivos. Más la gentamicina de 80 miligramos vía EB cada 8 horas. Bien, ¿qué me cubre lo que es la genta? Gram negativos. Y el metronidazol, porque el metronidazol es el único que me va a cubrir lo que va a ser los anaerobios, metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas. Bien, ¿esto por cuánto tiempo se utiliza? Esto se va a utilizar por 10 días. Bien, en caso de que al tercer día la paciente no esté respondiendo, doctores, directamente se cambia de medicamento, pero si se está deteriorando, se está descompensando, se hace lo que es la histerectomía. Ahora me dirán, ¿y qué otra combinación puedo hacer? Por ejemplo, pueden hacer una combinación que va a ser la ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas más la clindamicina de 300 cada 8 horas. Bien, entonces pueden combinar. Si te dice, ¿y qué otro fármaco puedes usar? Puedo utilizar la ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas más la clinda de 300 cada 8 horas por 10 días. Es otra combinación que yo puedo hacer. También pueden combinar ceftriaxona o acá otra combinación. Cefotaxima de 1 gramo cada 12 horas más metronidazol de 500 cada 12 horas. Bien, entonces esas combinaciones nosotros podemos realizar. No se olviden, las penicilinas que cubren gram positivos, gentamicina gram negativos y el metronidazol anaerobios. Bien, eso es muy importante. Eso tenemos que recordar. Vamos a hablar de la tríada de Mondor. Cuando nosotros hablamos de la tríada de Mondor, esta tríada sobre todo se presenta en zonas rurales, ¿no? En zonas rurales que va a estar causada por el Clostridium perfringens. ¿Y dónde se encuentra el Clostridium perfringens? Se encuentra en la tierra, ¿no? ¿Y qué sucede? Porque es más frecuente en zonas rurales, porque las pacientes no usan ropa interior, entonces se contaminan más rápidamente. ¿Qué va a causar? Va a causar lo que va a ser la lisis de los glóbulos rojos. Si causa la lisis de los glóbulos rojos, me va a producir la ictericia. Bien, número 1, me produce la ictericia. Ahora, esta lisis de los glóbulos rojos me va a causar la anemia, y también no se olviden que los glóbulos rojos transportan oxígeno. Entonces, ¿qué va a presentar mi paciente? Cianosis. Bien, entonces en la tríada de Mondor, ¿qué tenemos? Anemia, ictericia y cianosis. Bien, doctores, hasta acá es el avance del día de hoy. Bien, si gustan le pueden tomar lo que son capturas, se los voy a colocar, bien, para que puedan tomar capturas. Se me ha desconfigurado algunos datitos, pero igual. Bien, le toman lo que va a ser captura, ¿no? Ahí le pueden tomar captura porque es lo más puntual y resumido, ¿no? Bien, entonces vamos a repasar. Eso sería la clase del día de hoy. El día de hoy estamos con exámenes de grado, ¿no? Estoy en el Cusheri y en el Benigno Sánchez. Les aviso cómo van las preguntas, doctores. Bien, entonces repasen, por favor. Eso sería todo. Mañana nos vemos a las 7:30 también de la mañana. Eso sería todo. Gracias por su atención.